La figura del abogado del niño, niña y adolescente vino a cambiar el paradigma. Bueno, un abogado del niño es un abogado que está perfeccionado en lo que es la perspectiva de niñez. El abogado del niño, niña y adolescente es un abogado de la matrícula que se especializó y estudió todo lo relacionado a la defensa técnica para representarlos, tanto judicial como administrativamente o donde sea necesario que se presenten con un abogado. La figura del abogado del niño fue creada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño en su artículo 12. Dicha convención fue incorporada a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, con la reforma de 1994. A la fecha, cosa de jerarquía constitucional. Luego, la Ley 26.061 incorporó la figura en su artículo 27, inciso C, y finalmente, con la última reforma de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, la legisla expresamente en su artículo 26. Dentro de lo que es el rol del abogado del niño, apunta precisamente a la defensa técnica de niños, niñas y adolescentes, conforme lo que dice la ley y la convención, que va hasta los 18 años de edad. Inclusive, depende también el entorno en el que se encuentra esa niñez o esa adolescencia que necesite de nuestra asistencia. A veces es muy difícil la llegada a nosotros. O si, ya viniendo un poco más grandes, si tienen la posibilidad de manipular un teléfono, llamar a una línea de acceso, como ser la línea 102 dentro del ámbito gubernamental, digamos, o las líneas de contacto del Ministerio Tutelar, que, desde ahí los van a asesorar a nivel organismo. O sea, hay algunas provincias del interior del país que, por ejemplo, no tienen registro, pero sí hay profesionales idóneos y se podrían llegar a presentar en el marco de un expediente como abogados de confianza. La figura del abogado del niño y del representante legal en Argentina cumplen funciones distintas en relación con la protección de los derechos. Claramente hay varias partes que representan y defiendan los intereses de los niños. Por un lado podemos tener representantes de los niños que pueden ser los padres o tutores y que les van a permitir, por ejemplo, presentarse en procesos. El niño solo no puede presentarse, sino que muchas veces lo hace a través de sus representantes. También tenemos al defensor de menores. El defensor de menores es también un abogado, pero trabaja para la administración, o sea, es parte del Poder Judicial. La diferencia entre estos con el abogado del niño, niña y adolescente es que este abogado representa directamente los intereses del niño, es decir, solo se va a abocar a representar lo que ese niño quiere o espera de un determinado proceso. Bueno, para lograr este cambio, claramente necesitamos y nos apoyamos en los colegas, que trabajamos prácticamente en conjunto constantemente. Trato de trabajar con compañeros que me ayudan y compartimos honorarios, yo comparto todo. Porque si me están ayudando, la mitad para cada uno en 50 y 50, me parece que eso es lo mejor. Nosotros somos como un equipo de abogados independientes que primero cada uno empieza a luchar por su lado hasta que empieza a vincularse y a relacionarse por redes con otros colegas que caminan las mismas calles y atraviesan los mismos obstáculos. A partir de ahí, en lo personal, surgió la posibilidad dentro de la Asociación de Abogados del Fuero. Nos dieron la posibilidad de crear la comisión y ahí es donde se creó la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asociación de Abogados del Fuero, que tengo el honor de dirigir y de que esto sea parte. No todas las infancias transcurren en paz. Hay infancias marcadas por conflictos judiciales que las atraviesan sin entender qué está sucediendo. En este escenario existe una figura que debería estar siempre: el abogado del niño. Una voz que representa, que acompaña y que protege. Pero en un sistema que le da la espalda, esta tarea se vuelve una lucha. Lucha por llegar, por ser reconocido y por ejercer un derecho que debería ser incuestionable. El abogado del niño tiene una actividad promiscua con las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que va en contra de las instituciones, aunque las instituciones están en contra del abogado del niño, porque te imaginas que si los niños tuvieran abogados, más los abogados del padre, que los abogados podrían conseguir para los niños de los padres, sería totalmente complicado, y en eso tienen razón. Pero los niños tienen que tener abogado igual, eso no quepa la menor duda, ¿no? Uno tiene que ser estratégico, quizás pensando de que vos trabajás con el defensor, podés lograr más cosas que si te le oponés. Hoy en día uno de los obstáculos que tenemos es eso, hay asesores, algunos que sí, y hay algunos defensores que lo han entendido y acompañan la figura, pero hay algunos que no. Entonces muchas veces pasa que los juzgados
intentan un acercamiento pero termina siendo infructuoso, y a veces hay otros juzgados que directamente ni siquiera intentan pedir uno. Y muchas veces lo que hacen es volcar la figura del abogado del niño bajo otro título. Por ejemplo, los designan como tutores o como cualquier otro tipo de cosa, menos lo que es la defensa técnica que debería corresponder en el marco de un proceso. Somos una rama del derecho relativamente nueva, entonces como todo lo nuevo preocupa y asusta. Los problemas que enfrentamos diariamente es ingresar a los expedientes. Muchas veces nos designan, quienes nos designan lo hacen a través de los colegios públicos de abogados, que son quienes tienen los registros de los abogados del niño, y cuando pretendemos entrar en un expediente representando al niño, nos ponen trabas o no nos dejan entrar a audiencias, y bueno, es una lucha diaria y cotidiana que esperemos que con el tiempo vaya achicándose y sea cada vez más permeable el Poder Judicial a que ingresemos en representación de los niños. El abogado del niño tiene todo el respaldo normativo, la ley lo contempla, lo avala y lo necesita, pero en la práctica hacerlo realidad es otra historia, y aún así hay quienes eligen estar. Lucio Dupuy era un niño de 5 años que vivía en Santa Rosa, La Pampa. En noviembre del 2021 fue asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de esta. Durante más de un año antes del asesinato, Lucio fue atendido al menos 5 oportunidades en hospitales y centros de salud por lesiones físicas. Pese a esto, no se activaron protocolos de violencia familiar. Las autoras del crimen fueron juzgadas y condenadas a cadena perpetua. Sin embargo, el debate posterior giró en torno a qué mecanismos del Estado fallaron para que Lucio, aún con signos claros de maltrato, no haya sido protegido a tiempo. Me da la impresión que en el caso Lucio no falló el abogado del niño, falló todo. Entonces, al fallar todo el sistema, que haya un abogado del niño no hace la diferencia. El abogado del niño es muy importante, hay que hacerlo, pero también hay que verlo acompañado de las instituciones. Y el problema de las instituciones es que vienen de 1892. Creo que no sé si hubiera cambiado mucho la historia de haberse presentado un abogado del niño. Yo todo el sistema que debía proteger a este niño, que era el más vulnerable en esta relación de adultos, que evidentemente era pésima. Y no hubo escucha. A ver, cuando hablamos de los niños, está claro que no es lo mismo tener enfrente, ya sea como cliente o en un juzgado, un niño que un adulto. Necesita mucho más ponerse el cuerpo y adecuarse a la edad de un niño, ya sea un niño de 10, 12, 14 o un adolescente un poquito más grande, y buscar conectar con ese niño, ver qué le gusta, qué no le gusta y por qué lado podemos llegar a entablar un vínculo que me permita a mí como abogada y a él como niño cliente, decirme qué es lo que quiere, qué es lo que espera o qué es lo que le pasa y en qué yo puedo ayudarle, y yo poder explicarle y que él entienda qué es lo que sí y qué es lo que no se puede hacer. El abogado del niño tiene toda la norma, pero aplicarla no es fácil. Requiere insistir, justificar y pelear. Porque aunque la ley lo diga, el sistema muchas veces no los escucha. Este documental no busca contar solo lo que debería ser, sino lo que es. Y recordar que garantizar los derechos de la infancia no puede depender solamente de la voluntad de unos pocos, tiene que ser responsabilidad compartida.